Buenas tardes. Primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí, por la invitación que me hacen, en la cual me siento muy honrada. Quiero saludar al presidente del Inter-American Institute for Democracy, Carlos Alberto Montaner, al director Carlos Sánchez Berzaín, al past president, el doctor Guillermo Lustó, y a la doctora María Teresa Romero, quien me acompaña esta noche en esta incorporación. Como ya le había mencionado el doctor Carlos Sánchez, mi tema es sobre la ley de comunicación del Ecuador, que creo que la mayoría de ustedes puede estar familiarizado con lo que hemos pasado en los últimos años. Y yo quiero no solo contarles un poquito de esto, sino también hacia dónde vamos. Y es muy importante porque es una tarea que la estamos emprendiendo no solos. ¿Qué falta para terminar con la ley Mordaza en Ecuador? La construcción de un Estado totalitario precisa del control de las ideas, de la disidencia, de la información que atenta contra un proyecto que pretende hacerse del poder sin intenciones de abandonarlo, ni someterse al escrutinio y la rendición de cuentas. Fue así que en Ecuador, en junio del 2013, para consolidar la estructura que ya contaba con el control de la justicia y todas las instituciones de control del Estado, con la promulgación de la Constitución de Montecristi en 2008, una mayoría parlamentaria del partido del gobierno de Rafael Correa, en el poder desde enero del 2007, aprobó la ley de comunicación más restrictiva de la región. Tras 1 hora y 15 minutos de debate y con cambios de última hora que los asambleístas gobiernistas conocieron apenas 5 minutos antes de su votación. Bautizada como la ley Mordaza, dio vida a monstruosos conceptos jurídicos como el linchamiento mediático y la censura previa, entendida más adelante no como una promoción de la libertad periodística, sino todo lo contrario. De igual manera, la obligación de que la información sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada, en contravención con la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión aprobada por la CIDH, que establece que los condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad e imparcialidad por parte de los estados, son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales. La ley contempló la creación de una entidad administrativa, la Superintendencia de Información y Comunicación, llamada Supercom, el organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control con capacidad sancionadora sobre todos los medios de comunicación. Pronto veríamos cómo su función expresa fue el acoso judicial y empeño en desfinanciar a las empresas de comunicación privadas, que a más de silenciar, buscó y en varios casos logró la quiebra o venta de ellos. El titular de esta agencia administrativa fue un periodista que se convirtió en el verdugo de los periodistas libres e independientes del poder de turno. La misión del Torquemada Carlos Ochoa fue fructífera y en 4 años de vigencia de la ley recaudó multas por cerca de $3 millones. Al término de los mandatos de Rafael Correa, la Superintendencia de Comunicación había emitido 706 sanciones administrativas. La ley establecía aberraciones como el linchamiento mediático, prohibiendo la difusión de información que de manera directa o a través de terceros sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación, con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica, o reducir su credibilidad pública. Así, el periodismo ecuatoriano debía evitar exponer la corrupción de personas o empresas ante la ciudadanía, por temor a las sanciones por orquestación, mientras los del círculo del poder se asociaban impunemente para delinquir, como lo van demostrando casos que hoy son fiscalizados, como el secuestro del exasambleísta Fernando Balda, que ha vinculado al expresidente Correa, el encubrimiento por parte de la más alta jerarquía gubernamental de la investigación del asesinato del general Jorge Gabela, la persecución, extradición y encarcelamiento del exasambleísta Galo Lara, la trama internacional de Odebrecht, los Panama Papers y muchos casos más de una década oscurísima que saldrán a la luz y que la prensa debió inhibirse de informar como correspondía en una sociedad libre. Los periodistas teníamos entonces, por ley, la responsabilidad ulterior en nuestra labor por eventuales abusos en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
Desde el Palacio de Carondelet se prohibió a sus funcionarios dar declaraciones a la prensa, evitando la investigación y la verificación de la información, protegiendo así a sus funcionarios públicos del escrutinio de la prensa mediante la discrecionalidad de un superintendente de comunicación que actuaba acorde a las consignas que emitía el presidente de la República en la locución de cada sábado, en las que rompía periódicos, atacaba la reputación de los periodistas con realizaciones burlescas, ofensivas y premonitorias de graves sanciones. Era claro que el régimen correísta ignoraría la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sostiene que los funcionarios están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. De la misma forma, la ley consagró la obligación de todos los medios de comunicación de cubrir y difundir los hechos de interés público, indicando que la omisión deliberada y recurrente de su difusión constituye un acto de censura previa, que estará sometido a las correspondientes sanciones. Esa fue la suerte que corrió, por ejemplo, el diario La Hora, por no publicar la rendición de cuentas de un alcalde aliado al expresidente Correa. Diario La Hora se declaró en resistencia, pero el acoso sistemático contra un mismo medio se evidenció en que apenas a un mes de que Rafael Correa dejara el poder, al mismo diario se le impuso una multa por no reproducir una publicación realizada por el diario argentino de corte Socialismo Siglo XXI, página 12, y que la Supercom determinó que era de interés público. El reportaje claramente atacaba al candidato de oposición, a pocos días de las elecciones en el Ecuador. En su última locución en cadena nacional, Rafael Correa rompió por quinta vez un periódico. Esta vez el honor le correspondió a Diario La Hora. A 2 años de aprobada la ley Mordaza y de su implacable aplicación a los periodistas y medios, el gobierno había afianzado su control de la información. Los diarios habían aprendido a titular de la forma menos atractiva posible los mayores casos de irregularidades del gobierno de Correa. Sabían cómo no destacar la nota con fotografía a color, quedando al público el desarrollo de nuevas habilidades detectivescas, como encontrar noticias importantes escondidas cerca de los obituarios. El tener que consultar varios medios de comunicación para tener más noticias duras, ya que los medios debían buscar un balance, no en sus fuentes, sino en escoger sus batallas, pues sabían que cada una significaría cartas de la Superintendencia de Comunicación, exigencias de réplicas, abogados, juicios, pérdidas económicas y debilitamiento del medio de comunicación como empresa y desprestigio. Este clima de acoso y ataque a la labor periodística procuró crear en la ciudadanía una pérdida de credibilidad en la prensa, dando lugar al discurso visceral contra los propietarios y trabajadores de la comunicación, quienes fueron estigmatizados como los enemigos de un proyecto revolucionario. Prensa corrupta, sicarios de tinta, cloaca con antenas, gordita horrorosa, majadera, enano, pitufo, puercos, buitres, hipócritas, jauría, perros hambrientos, sinvergüenzas. Correa no se detuvo en meros insultos. Carlos Lauría, coordinador del Comité de la Protección para los Periodistas para las Américas, dijo en 2015 sobre el gobierno de Ecuador: aparentemente, el acoso ilegal a los periodistas ya no es suficiente. Ahora quieren escribir los titulares y hasta las noticias. Para entonces, la Superintendencia de Comunicación emitía enlaces televisivos a nivel nacional, interrumpiendo los noticieros con contenidos dirigidos a desvirtuar lo que se informaba en los medios. Los sancionaba si editaban los pedidos de réplica, que se presentaban cada vez más abusivos, no solo en formato, frecuencia y contenido, sino en su intencionalidad de producir un daño a la verdad. Uno de los antecedentes más explícitos fue la orden de rectificar una caricatura de Javier Bonilla, alias Bonil, sobre el allanamiento a la casa del periodista investigativo Fernando Villavicencio. Bonil rectificó su caricatura con una ironía que enfureció más al poder. Tras los 4 años de aplicación de la ley de comunicación, el cambio de gobierno tenía un pronóstico reservado. El sucesor sería Lenín Moreno Garcés, ex vicepresidente de Rafael Correa en su primer periodo. Tras un cuestionado triunfo, la estrategia de iniciar diálogos con diferentes sectores bajó los ánimos caldeados que dejara su predecesor.
Uno de sus primeros actos fue la reunión con dueños de medios de comunicación, del que surgió un acuerdo de no agresión. A pesar de esto, la ley de comunicación siguió intacta durante un año, como una espada de Damocles, y las agresiones contra la libertad de expresión siguieron ocurriendo, aunque en menor medida. Fundamedios y la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH destacaron que para mayo del 2018 los ataques contra la prensa en el primer año de la administración Moreno no desaparecieron, sino que se habían reducido en un 40%. Desde el 2008, que viene gobernando el partido Alianza País, Fundamedios registra 2.473 agresiones contra la libertad de expresión y bajo el engendro de la Ley de Comunicación, 510 sanciones a medios y periodistas. A las puertas de cumplir un año de gobierno y tras el secuestro y el asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio por la narcoguerrilla fronteriza, en mayo de 2018 Lenín Moreno anunció que se eliminaría la Superintendencia de Comunicación mediante un proyecto de reforma a la Ley de Comunicación. Moreno proyectó el espíritu que debería guiar las enmiendas diciendo: la libertad de expresión es un derecho que no debe de ser objeto ni de control ni de vigilancia, sino de protección por parte del Estado. Y destacó que ante una transgresión en el ejercicio de esa comunicación, se deberá responder ante la justicia constitucional y la ordinaria, civil o penal. Para debatir y revisar el proyecto de enmiendas, el pasado 25 de julio de 2018, el relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza, compareció ante la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional para dar su visión y entregar las observaciones al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, que presentó el presidente Lenín Moreno. El 25 de julio, la comisión anunció la eliminación del delito de linchamiento mediático. En agosto del 2018, la Corte Constitucional derogó la normativa constitucional que consideraba a la comunicación como un servicio público. Impulsada como enmienda a la Carta Magna por Correa en el 2015, esta comprendía medios públicos, privados y comunitarios, controlando un derecho humano como se controla al servicio de agua potable. Su reacción desde su autoexilio en Bélgica fue acusar a la Corte Constitucional de venderse por un plato de lentejas. Este 5 de septiembre fue aprobada por la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional del Ecuador el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, siguiendo las recomendaciones de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH. El artículo 1 de la norma debe incorporar en su objeto la protección del derecho a ejercer la libertad de expresión y a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole a través de los medios de comunicación. Gracias a los valiosos aportes y participaciones de expertos de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH, de la Observadora de la UNESCO, de Fundamedios y de la Fundación Ciudadana y Desarrollo, se han logrado avances en estos objetivos de protección en el seno de la Comisión. Entre sugerencias planteadas se busca que la difusión de información judicial e información reservada sea permitida cuando garantice el derecho de ambas partes de dar sus versiones en condiciones de igualdad. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH sugirió modificar, de acuerdo a los estándares internacionales, el artículo 42 de la ley vigente, que exige que las actividades periodísticas de carácter permanente en cualquier nivel o cargo en un medio de comunicación sean desempeñadas por profesionales en periodismo o comunicación. La ley Mordaza impedía a quien no contara con un título académico en periodismo ejercer la labor informativa, exceptuando a los programas y columnas de opinión. De acuerdo a la jurisprudencia de la CIDH, esta disposición restringe ilegítimamente su libertad de expresión. La Relatoría recomendó revisar el artículo 15 que establece la posibilidad de atribuir responsabilidad a los medios de comunicación por la difusión de información cuando no esté debidamente identificado el autor de la misma. La Relatoría recordó que la difusión de información sin identificación del autor por parte de los medios de comunicación forma parte de la protección del derecho a mantener la confidencialidad de las fuentes de información. La Comisión ha planteado que las cadenas nacionales solo sean obligatorias de transmitir en casos de emergencia,
Tras la experiencia de 523 enlaces ciudadanos mandatorios, conocidos como las sabatinas, y justificadas como rendición de cuentas, que Rafael Correa utilizó para el ataque a opositores y a la prensa, la promoción de obras faraónicas que a veces simplemente no existían, como el caso de la Refinería del Pacífico, un terreno baldío en el que ya se habían invertido más de 2.000 millones de dólares, en suma, para la creación del estado de propaganda. Una gran preocupación sigue generando la asignación de frecuencias en las que hay consenso en la concesión del 33% del espectro para las radios comunitarias, pero se desaconseja la reserva del 33% del espectro radial para las públicas. La experiencia de esta reserva durante el correísmo fue el acaparamiento de dichas frecuencias por testaferros del partido de gobierno, las que también se prestaron al estado de propaganda. En julio pasado, la Contraloría General de la Nación dio la razón, con 3 informes con indicio de responsabilidad penal, a las denuncias que durante 2 años venía realizando Fundamedios. El favoritismo hacia ciertos grupos mediáticos del concurso público de 1.476 frecuencias. La Contraloría determinó en julio del 2018 irregularidades en la asignación de puntajes, recalificación y descalificación de postulantes, violentando la igualdad de oportunidades y la seguridad jurídica de los participantes. El Consejo de Regulación de la Comunicación había expedido un instructivo a posteriori a las bases del llamado a concurso y un reglamento que no fue dado a conocer a los postulantes. Con ello resultaron favorecidos un asambleísta del correísmo, Jorge Yunda, postulante a 46 frecuencias, el empresario mexicano El Fantasma Ángel González, quien postuló para 104 frecuencias. Otro empresario cercano a las filas del gobierno postuló a 13 frecuencias, y Ricardo Rivera, el tío del hoy preso ex vicepresidente Jorge Glass, con televisión satelital. A Ricardo Rivera, el delator de Odebrecht en Ecuador, lo mostró en videos en trato de sobornos. Otra de las formas que practican los regímenes en guerra contra la prensa es cortar el suministro de publicidad oficial, que constituye un importante ingreso para el presupuesto y la sobrevivencia de los medios de comunicación. Durante el correísmo, esta publicidad fue mermada y en muchos casos negada a los medios insumisos al poder. El proyecto de enmiendas de la ley enviado por Lenín Moreno establece limitaciones para evitar la arbitrariedad y discrecionalidad en la asignación de esta publicidad oficial. El artículo 36 que obliga a difundir contenidos interculturales y plurinacionales quedaría para los medios públicos. Debemos recordar cómo la anterior imposición en los medios privados fue de la mano con la creación de una empresa que produjo estos programas que las estaciones se vieron en necesidad de comprar debido a la inminencia de la ley sancionatoria. Los participantes de la comisión han coincidido en mantener la responsabilidad ulterior en caso de la vulneración de la reputación de las personas, la seguridad nacional y la salud pública. La lucha por el respeto a la libertad de las ideas es diaria, y en los países donde el sistema judicial sea irrespetado o se preste a proyectos políticos de naturaleza totalitaria, las amenazas contra su integridad estarán al acecho. Es una tarea fundamental denunciar sus abusos, y si hay algo que debemos tomar del caso ecuatoriano, es que cuando el poder ataca con todas sus armas, se vuelven fundamentales la resistencia y el auxilio de los órganos internacionales, las organizaciones de la sociedad civil que pueden también estar bajo ataque, como fue el caso de Fundamedios, de las asociaciones mundiales de prensa y de defensores de la democracia como el Inter-American Institute for Democracy, que hizo de la causa de la libertad de expresión de Ecuador su causa. La reforma a una ley de comunicación que en principio no debió haber existido jamás, es ahora la vía de salida a la censura y persecución judicial. Lo que va más allá de una ley y que será de difícil reparación es el daño moral causado a los periodistas del Ecuador, que siguen siendo víctimas de agresiones físicas y verbales por parte de la población.
el daño psicológico por sufrir persecuciones hasta en helicópteros, de agentes de inteligencia, con cámaras que registran sus movimientos y el de sus familias, con ciberataques a los portales de noticias y cuentas en redes sociales ante la publicación de trabajos periodísticos que incomodan al poder y que si realmente van a respetarnos deben dejar de suceder ya. El respeto a la libertad de expresión debe volver a calar en la fibra de todos los ecuatorianos, sin excepción. Muchas gracias.